tardes a todos. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Villada, soy arquitecto, trabajo con Fiberglass Colombia hace 30 años. Quiero agradecerle a ADL pues, la oportunidad de transmitirles esta experiencia, estos conocimientos que tenemos a todos sus clientes y obviamente a ADL. ADL es una empresa pues, que tiene 22 puntos de venta a nivel nacional en 8 ciudades del país, 7 puntos de venta en Cali, un punto especializado en PVC y cubiertas en Cali, 3 puntos de venta en Bogotá, en Palo Quemado, Alquería y Norte, 3 puntos de venta en Pereira, uno en Dos Quebradas, 2 en Armenia, uno en Manizales, uno en Pasto, 2 en Barranquilla y uno en Manilla. Las personas que quieran posteriormente hablar con ADL directamente pueden llamar al servicio al cliente de ADL Drywall. El teléfono es 318-577-8910 y podrán recibir información sobre próximas capacitaciones virtuales o el Facebook Live. La presentación de hoy vamos a hacerla de acústica básica, asociada un poco más hacia el tema de la construcción. Vamos a ver los conceptos básicos acústicos, los conceptos básicos térmicos muy rápidamente y vamos a pasar al portafolio de Fiberglass, que es la compañía aliada de ADL, para que los clientes y ustedes pues, puedan en determinado momento utilizar nuestros sistemas en los diferentes proyectos. Queremos saludarlos y también, por favor, que nos comuniquen con quién estamos conectados, quién quiere hacer cualquier tipo de consulta o pregunta, por favor, háganla sin problema y la iremos contestando poco a poco. Nuevamente, gracias por la asistencia y nuevamente gracias a ADL por la posibilidad de tener esta charla que va a ser bien interesante con ustedes. Bueno, estamos esperando las presentaciones de cada uno, por favor. Queremos conocerlos, escuchar sus comentarios o leer sus comentarios y expresarlos aquí en esta comunicación en vivo.
Bueno, vamos a empezar entonces la presentación. Cualquier duda, por favor, me lo comunican a través del chat. Mm, Voy a explicarles un poquito qué es Fiberglass. Eh, Viene pues de Saint-Gobain como una primera etapa. Después vamos a ver los conceptos básicos termoacústicos. Y por último, vamos a hacer una presentación del portafolio de productos. Eh, Fiberglass pues, es parte de un grupo muy importante que es Saint-Gobain a nivel mundial. Pues Saint-Gobain tiene varias empresas muy interesantes como Certainty en los Estados Unidos, como Weber en España, Isover, también a nivel mundial, Norton, Brasilit, Gyproc y una serie de firmas, ¿no es cierto?, que complementan todos los sistemas constructivos a nivel mundial que en determinado momento podríamos complementar con los proyectos que se tengan a nivel nacional. En Colombia hay 5 empresas básicas, que es Saint-Gobain Colombia, básicamente Fiberglass Isover, Vidrio Andino, Norton, Carborundum y PAM. Vidrio Andino es la empresa que fabrica pues, el tema de vidrios especializados, coches eh, para proyectos arquitectónicos. Norton, Carborundum y PAM son las empresas que van también con Saint-Gobain a nivel nacional. Tiene 543 empleados en Colombia. Y pues estamos a disposición de ustedes para poder trabajar los diferentes proyectos que tengan en su haber. Para Saint-Gobain, el hábitat sostenible se enfoca en todo en el tema del ciclo de vida de la construcción. Es por eso que la empresa pues trabaja en un proceso desde la consecución de las materias primas, que básicamente es sílice, arena, que hay bastante, afortunadamente, todavía en el planeta, en la producción de ese tipo, digamos, de materiales que simplemente es una mezcla de sílice con vidrio reciclado, siendo el vidrio reciclado el 70% de la composición del proyecto, del producto. Suministramos las materias primas, efectuamos el transporte, fabricamos esa materia prima para convertirla en los aislamientos que básicamente trabajamos en la compañía. Nosotros tenemos, Fiberglass tiene una planta en la ciudad de Bucaramanga, que es la planta de producción de mantos impermeables. Tenemos una planta en Mosquera, que es la que produce todos los materiales de los termoacústicos y tiene unas líneas de productos que básicamente son para arquitectura, los productos arquitectónicos, como cielos rasos, como aislamientos, utilería también de autoensamble. Producimos también otra línea de impermeabilización que es la de Bucaramanga, y en planta de Mosquera también tenemos productos que se pueden trabajar para la línea industrial, como aislamientos térmicos para calderas, para tubería, para efectuar, mantener temperaturas dentro de esos espacios. Y también conductos de aire acondicionado que pues también trabajamos en nuestra planta en Bucaramanga. El proceso de ciclo de vida pues va desde la cuna hasta la tumba. La idea es ir de cuna a cuna, que estamos en ese proceso, siguiendo pues el tema del ciclo de vida. Efectuamos o tenemos un control de calidad en cuanto al tipo de vidrio que nosotros utilizamos, y obviamente tenemos una certificación de un ente, un tercero independiente en Europa, que es el certificado de USEF, en donde ese certificado pues, nos define como un producto que no es cancerígeno y que no tiene ningún
tipo de problema para la salud. Es la única empresa a nivel de Colombia que puede ofrecer este sello UPSED para tranquilidad pues, de las personas. Posteriormente, hablando del ciclo de vida, pues obviamente llegamos hasta recibir el material que ustedes compren, que ustedes utilicen dentro de sus proyectos cuando el proyecto ya se ha terminado, se ha ejecutado. Ese tipo de material nosotros lo recibimos en nuestra planta y parte del material pues va otra vez al ciclo de vida para hacer un reciclaje del mismo producto o del mismo material que ya no se utilice en el proyecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No tenemos todavía, no los veo, ninguna presentación de personas. Esperamos entonces que por favor hagan sus comentarios y se presenten, de qué empresa están, de qué empresa vienen, para poder pues tener un acercamiento pues un poco mejor con todos ustedes. Bueno, este es el tema de ciclo de vida. Trabajamos también muy de la de los entornos para que sea mucho más confortable para las personas, sobre todo donde vivimos y donde trabajamos. Y obviamente los sentidos vienen involucrados, van muy a la mano con nuestros sistemas y productos. Es así como, por ejemplo, el sentido del oído va muy relacionado con el ruido, con la acústica, con el ruido audio, el ruido de impacto, reverberación, que vamos a ver un poquito más adelante. El tacto también pues viene muy de la mano con el tema de las temperaturas, de la textura, el aislamiento térmico, estanqueidad, protección de la radiación solar. Aquí en este tema vamos a tocar también los conceptos básicos térmicos que van a ser muy importantes para los proyectos que ustedes estén trabajando y que pues con seguridad van a tener algún tipo de apoyo nuestro de proyectos. En la parte de responsabilidad social, mantenimiento, para que el consumo energético no sea tan alto, para evitar o disminuir la huella de carbono y bajar los costos de operación. Cuando tenemos proyectos aislados, cuando tenemos proyectos aislados térmica y acústicamente, pues obviamente el mantenimiento de la temperatura interior, este es un caso, pues va a ser muy alto y obviamente la utilización de aires acondicionados o ventiladores va a ser menor y el costo pues de la factura actual va a ser también menor porque se va a utilizar mucho menos estos aparatos. Otro tema es el olfato en cuanto a la calidad del aire, de los sentidos, calidad del aire, un aire limpio y seco, un aire fresco, una gestión de humedad adecuada y los niveles de dióxido de carbono y de VOC pues que sean mínimos. Aquí nosotros en este tema pues podemos ofrecer los conductos de aire acondicionado que son bastante importantes e interesantes en el tema de aislamiento acústico de diferentes proyectos. Y por último, en la parte de sentidos, pues la vista juega un papel preponderante, ¿no es cierto?, en cuanto al diseño, ver los colores, la luz solar como debe entrar básicamente por los espacios. Aquí, por ejemplo, Vidrio Andino tiene una importancia bastante alta porque pues sus materiales son diseñados especialmente para esto, ¿no? Para que haya luz, para que haya contrastes, para que haya aislamiento térmico, transparencias y luminancia. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito ya del tema de conceptos básicos. No sé si tengan algún tipo de pregunta. La presentación de las personas, por favor, que nos comuniquen vía chat cuál es su nombre, de pronto la empresa donde trabajan y cuál es de pronto la necesidad o el objetivo
de estar en la charla o que quisiera escuchar posteriormente, que también sería importante. Vamos a entrar en conceptos básicos acústicos. Eh, Vamos a dar 10 segunditos, 15 segunditos. Vamos a tomar aquí agüita y seguimos con los conceptos básicos. Bueno, nuevamente agradecerles por su presencia en esta videoconferencia. Nuevamente a ADL, darles nuestros agradecimientos, un aliado muy importante pues a nivel nacional y en proyectos también en el exterior. Eh, Queremos pues expresar nuestro agradecimiento y pues que sepan los clientes y ADL que tienen una empresa pues bastante interesada en ofrecerles los conocimientos, ¿no es cierto?, por la experiencia eh, que tenemos para poder conseguir los mejores proyectos en el tema de multiconfort y poder reducir costos a nivel de cliente final. Vamos a continuar entonces con los conceptos básicos termoacústicos. Vamos a hablar un poquito de acústica. Va a ser básico realmente, pues nosotros posteriormente vamos a ofrecer otras charlas, ¿no es cierto?, de este tipo, en donde a vamos a ofrecer este tipo de charlas un poco más profundas para que las personas que necesiten este tipo de información, pues les favorezca ese conocimiento en los proyectos. En el tema acústica es muy interesante pues conocer esos conceptos básicos. Sabemos que la acústica, pues realmente los padres de la acústica fueron los griegos. Hay todos estos teatros griegos que todavía existen en Grecia y existen en Turquía, más que todo, todavía inclusive lo utilizan para presentaciones y nos basamos en mucha información que nos han dejado nuestros antepasados en cuanto a la geometría, en cuanto a la calidad de los escenarios y en cuanto a absorción acústica. Entonces, pues nos basamos mucho en todo ese conocimiento que tienen nuestros antepasados para poder trabajar nuestros proyectos basados en esa información. Bueno, en la acústica, en el tema de construcciones, debemos tener muy en cuenta dos aspectos fundamentales que son el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico. Eh, no van separados, es importante trabajarlos muy de la mano porque obviamente si únicamente aislamos acústicamente el espacio y no acondicionamos acústicamente el espacio interiormente, pues vamos a tener muchos defectos y en determinado momento las personas que están dentro del auditorio no nos van a escuchar, no va a ser inteligible de pronto lo que vamos a expresar dentro del auditorio. Entonces, es bueno tener en cuenta que esos dos tipos de aspectos son muy importantes tenerlos en cuenta para nuestros diferentes proyectos. Bueno, entonces sería aislamiento acústico, acondicionamiento acústico. Eh, Hay algunos fenómenos dentro de la parte de aislamiento acústico o control de ruido, eh,
como el ruido aéreo, por ejemplo, en donde la transmisión del ruido aéreo entre espacios adyacentes pues causan muchos problemas de tipo de concentración y de confort para las personas. Los elementos que más tienen problemas, ¿no es cierto?, en la parte de ruido aéreo, básicamente es la televisión, los equipos de sonido, la voz humana, los ductos de aire acondicionado, el tráfico vehicular, el comercio con los vecinos y los instrumentos musicales. Muchas veces uno está en su apartamento, ¿no es cierto? Escucha, por ejemplo, que soltaban la llave de un apartamento en la parte de arriba, en el último piso, y todo ese sonido, ese fluido o ese ruido, ese fluido va por las paredes y obviamente vamos a tener inconvenientes de concentración y de confort dentro de nuestras viviendas, porque en ese caso, por ejemplo, no se aisló adecuadamente la tubería pues el ruido que genera es bastante fastidioso. También encontramos los ruidos, por ejemplo, de las salas, ¿no es cierto?, de los salones comunales en donde pues se efectúan fiestas, reuniones, misas, que en determinado momento si no se aíslan las paredes, el piso, el cielo raso, pues vamos a tener inconvenientes también de concentración y de convivencia. Entonces la idea con estas charlas es básicamente trabajar para que la gente, ¿no es cierto?, para que las personas tengan un conocimiento un poquito más profundo de, eh, de lo que podemos ofrecer en el tema acústico y en el tema térmico. Eh, Vamos a seguir un poco más con los conceptos básicos. Estábamos hablando de aéreo, del ruido aéreo, pero también podemos hablar de un fenómeno sí, un fenómeno bastante molesto que se encuentra en la construcción y que si no se trabaja desde el concepto arquitectónico con el diseño, pues vamos a tener muchos problemas posteriores. Y ese fenómeno es el de transmisión estructural por vibración, obviamente a través de la estructura, de la placa de concreto, de las vigas, de las columnas que pues nos van a dar pues bastante problema, ¿no es cierto?, por vía estructural. Los casos más típicos que vemos, por ejemplo, son las bombas, ¿no es cierto?, esos hidroneumáticos, por ejemplo, que encontramos dentro de los diferentes espacios, dentro de los diferentes proyectos y obras que nos van a generar muchos problemas. Hemos tenido muchas quejas, por ejemplo, de personas que escuchan los hidroneumáticos en la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y obviamente ese tipo de ruido es un ruido de muy baja frecuencia que es molesto para algunas personas y para otras no. Ahí también entra mucho el tema de la subjetividad en la acústica, en el ruido, y también tenemos afortunadamente muchas formas objetivas, ¿no es cierto?, de ofrecer nuestros servicios, ¿no es cierto?, con números, de decir pues básicamente cuánto decibeles podemos reducir o en qué nivel de la curva noise criterio de ruido podemos llegar para en determinado momento poder ofrecerle al cliente una solución con objetivos claros. Eh, el ascensor, por ejemplo, también es un elemento crítico, aunque afortunadamente los ascensores en este momento, pues los modernos son menos ruidosos, sin embargo también eh, ese punto fijo, ¿no es cierto? Como ese punto fijo que va pues desde el sótano hasta el último piso, si no se, si no se adhieren a elementos absorbentes en las paredes, pues obviamente vamos a tener una reverberación o una transmisión o una reflexión de ruido en las paredes y eso pues va a generar un poco más de ruido del que normalmente podemos escuchar únicamente si el ascensor estuviera aislado con material absorbente. Las calderas, por ejemplo, también tienen ese ruido que genera pues el agua o el fluido por las tuberías, el taconeo, por ejemplo, de las señoras,
eh, eh, no voy a hablar únicamente de las señoras, también obviamente los hombres llegamos también de pronto pisando muy fuerte o eh, de pronto dejando caer elementos pesados que en determinado momento pues van a llegar ese ruido por transmisión estructural y vamos eh, a no darle ese confort deseado a nuestros vecinos. Bueno, les comentaba que hay unos objetivos medibles, ¿no es cierto?, que en determinado momento podemos ofrecer a los clientes para evitar que únicamente sea subjetiva la propuesta en el tema acústico. Y uno de ellos es un parámetro que se denomina STC, en su sigla en inglés, clase de transmisión de ruidos, Sound Transmission Class. Es un número único que utiliza mucho los acústicos, utilizamos mucho los acústicos para determinar qué capacidad de aislamiento tiene cierto montaje, ya sea muros o ya sean placas de concreto o metálicas, cualquier tipo de montaje, ¿no es cierto?, en donde se requiera conocer con anterioridad cuál puede ser la pérdida de transmisión de ruido del montaje y poder ofrecer un sistema adecuado a cada caso. ADL, por ejemplo, pues obviamente ofrece los sistemas livianos de construcción que vienen muy ligados a estos objetivos y hemos trabajado con ellos de la mano como aliados para poder hacer cálculos de pérdida de transmisión y tener una seguridad que hacia el futuro pues no vamos a tener el problema de ruido. Sin embargo, obviamente la empresa que les diga que el control de ruido o que no se va a escuchar nada, no tiene razón. Siempre vamos a escuchar algún tipo de ruido y por eso estas tablas y estos cuadros son unas herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros como arquitectos, como ingenieros, podemos ofrecer para decirle al cliente pues hasta dónde podemos llegar. Eh, Esto está muy dado por frecuencia, ¿no es cierto? Las fuentes sonoras siempre trabajan o siempre tienen un componente frecuencial muy variado, desde frecuencias muy bajas como por ejemplo el boom boom de las discotecas, esa es una frecuencia muy baja, o unas frecuencias medias, por ejemplo la voz humana, unas frecuencias altas también como una trompeta, por ejemplo. Y esto para nosotros es muy interesante conocer esa fuente sonora para poder definir cuál es el tipo de montaje que se pueda ofrecer para cada caso. Entonces, muchas veces las personas creen que utilizando, por decir algo, frescasa sin papel, que es la más económica, van a solucionar todos sus problemas de ruido. Y realmente, pues la frescasa está diseñada para ciertos tipos para controlar ciertos tipos de frecuencias, no todas, y se deben combinar también con productos que no producen fiberglass, que también tiene ADL, como otros productos, por ejemplo, de fibrocemento, de yeso, o también espacios de aire, también asfálticos, eh, que tienen una densidad apropiada para hacer el control del ruido de frecuencias bajas o frecuencias muy altas. Eh, por eso, pues se trabaja mucho en la fuente para poder verificar cuál es la situación de cada caso y poder ofrecerles de pronto la solución adecuada para cada caso. Bueno, la otra herramienta, ¿no es cierto?, que trabajamos también los acústicos y que eh, deberíamos conocer todos estando en este mundo de la construcción, es el coeficiente de reducción de ruido. La sigla en inglés es NRC, Noise Reduction Coefficient, que pues, básicamente es un número en porcentaje de 0 a 1, donde 0, por ejemplo, corresponde a una reflexión perfecta y 1 es una absorción perfecta. Entonces, cada producto, cada material que produce Fiberglass Isover tiene este coeficiente de reducción de ruido
que nos va a permitir conocer cuál es su absorción en cada una de las frecuencias y poder determinar también en cada caso cuál es el material ideal para los proyectos. Entonces, también es muy interesante, pues obviamente, trabajar el NRC y conocerlo y que sepan que en las fichas técnicas de nuestra página web, que es isover.com.co, pueden bajar esas fichas técnicas y mirar el comportamiento acústico de los productos, la pérdida de transmisión de ruido, la absorción acústica de cada uno de ellos y definir de ese modo pues cuál es el material que se acerca más a cada configuración o a cada montaje. Bueno, hay otro eh, aspecto muy importante que también analizamos dentro de los proyectos y que están disponibles también para los proyectos de ustedes con ADL, y es el tiempo de reverberación. Nosotros tenemos la capacidad con los software que tenemos y los cálculos, pues de verificar cuál es el tiempo de reverberación de cada espacio para poder hacer un diseño de acondicionamiento acústico adecuado. El tiempo pues de reverberación realmente es la persistencia de un sonido en un área después de suprimido el foco sonoro. Esa es la reverberación. Entonces, una vez que, por ejemplo, yo termino de hablar, esa energía sonora que queda dentro de este espacio, dentro de este estudio, se puede medir en segundos y por normativa también tenemos la capacidad y la tabla por norma de cuántos segundos, entre cuántos y cuántos segundos debe tener cada tipo de espacio. Entonces, obviamente es muy diferente el tiempo de reverberación para el Teatro Colón, por ejemplo, que para el Auditorio Scandia, porque el área, ¿no es cierto?, el volumen, la materialidad son diferentes y el tipo, digamos, de espacio o su uso va a ser también muy diferente. Entonces, para música, por ejemplo, es muy diferente que para palabra y eso también nosotros lo podemos ofrecer para que se sientan también libres de pronto de solicitar a través de ADL una asesoría técnica personalizada, ¿no es cierto?, para este tipo de proyectos que son mucho más complejos de trabajar que, por ejemplo, una sala de juntas, qué sé yo. Nos tocaría mirar cada tipo, digamos, de espacio, analizarlo y con eso nosotros pues tranquilamente podemos ofrecer el sistema en conjunto con ADL, obviamente, para que podamos solucionar todos los problemas acústicos y térmicos de sus proyectos. Bueno, como les decía, pues obviamente hay formas de hacer tratamientos. Si uno ve, por ejemplo, una sala de juntas normal de por ahí 10 metros de largo por 7 metros de ancho, 3 metros de altura y procedemos a efectuar algún tipo de acondicionamiento, pues obviamente primero se hace el cálculo de cuál es el tiempo de reverberación de esa sala de juntas y empezamos a mirar y a decirle al cliente, mire, si ustedes utilizan, por ejemplo, un cielo raso tipo Sky Clean, Fiberglass, con un NRC de 0.60 y le colocan encima una frescasa con un NRC de 1, el tiempo de reverberación para ese tipo de espacio va a estar más o menos en 0.8 segundos, que debería estar en 0.5 segundos. Ustedes lo pueden hacer así. También es lo debe escoger el cliente, ¿no es cierto? También teniendo en cuenta las necesidades de cada espacio. Pero si, por ejemplo, a ese mismo espacio le colocamos un tapete, ¿no es cierto?, todo el piso y podemos colocar unos materiales absorbentes tipo acustifibra con una tela de colores o una madera perforada y en la parte de atrás colocar un black theater de 1 pulgada en dos de los muros, pues vamos a bajar ese tiempo de reverberación a 0.6, a 0.5, dependiendo de la cantidad de material y producto que utilicemos en cada caso. Entonces, este tipo de situaciones nosotros las podemos manejar, las podemos trabajar y podemos hacer conjuntamente con ADL y los clientes unas
modelaciones, ¿no es cierto?, de los proyectos para que al final podamos ofrecer lo mejor. Y obviamente, pues, no solamente son proyectos pues, grandes de auditorios, teatros, salones, sino pues salas de junta, oficinas, un home theater en la casa de una persona, para que realmente queden eh, eh, contentos, ¿no es cierto?, con el tipo de trabajo que se les va a hacer. Bueno, vamos a mirar a ver qué preguntas tienen. Escúcheme un momento. Vamos a mirar un segundo qué preguntas tenemos. Bueno, aquí me preguntan, tengo un caso de una oficina que da contra una sala de juntas. Es un sistema liviano de construcción donde voy a utilizar drywall, yeso cartón de media pulgada, que podemos trabajar en medio de ese tipo eh, de elementos para poder controlar de pronto el ruido que pueda generar el salón de juntas hacia la oficina y viceversa. Lo que les puedo decir, pues, es que debemos trabajar. Hay varias opciones. Hay una opción básica que es trabajar una frescasa sin papel de 2,5 pulgadas con una membrana acústica que es un manto, es muy parecido al manto impermeable de 3 milímetros de espesor, de 10 de largo por 1 de ancho y se puede adherir directamente al drywall mecánicamente. Y la frescasa pues simplemente va a presión dentro de los dos perfiles. Eh, otra, otra forma, otra opción, ¿no es cierto?, para trabajar este tipo de aislamientos es con un producto un poco de mayor densidad, un poco más costoso, que se llama Isover Arena, que viene en diferentes espesores, 40, 60, 90 milímetros, también con la membrana acústica, y eso nos puede dar un poco más de confort acústico y, y obviamente pues la cantidad de ruido que pueda pasar de un lado a otro es menor. Y como les digo, esto se puede calcular sin ningún tipo de problemas con nuestro software y definir exactamente cuántos decibeles vamos a perder con este tipo de montaje. Ahora, obviamente, si colocamos, por ejemplo, otra capa de drywall de media o si colocamos una adicional de 5 octavos, eso nos va a reducir un poco más de decibeles. Por decir algo, cada lámina de media pulgada nos puede reducir de 2 a 3 decibeles. Lo mismo la membrana acústica y la composición de membrana acústica más frescasa o membrana acústica más isover arena nos va a reducir de 3 a 4 decibeles. Si le damos más densidad, por ejemplo, a la fibra de vidrio, si trabajamos acustifibras o un fonoflor con la misma membrana, pues ya la reducción de ruido va a ser por lo menos de 6 a 7 decibeles. Bueno, vamos a tomar otra pregunta. Dice, para una sala de juntas de 10 personas aproximadamente, ¿la frescasa con papel me funcionaría acústicamente? Bueno, es muy parecido a lo que acabamos de responder, ¿no es cierto?, en donde eh, la frescasa solita, por ejemplo, no nos va a funcionar adecuadamente. Tenemos que hacer una combinación de la frescasa con papel. Si hay algún tipo, digamos, de duda de que haya una condensación por cambio de temperatura, el papel les va a ayudar
como barrera corta vapor. Sin embargo, si no hay ese problema, la frescasa sin papel está bien, ¿no es cierto? Trabajada adicionalmente con la membrana acústica, que eso les va a hacer un control de ruido entre espacios adyacentes bastante bueno. Pues es una sala para no tiene tampoco mucho problema. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Nos quedan unos 19 minutos. Por favor, si tienen más preguntas, nos van diciendo. Vamos a pasar al tema de aislamiento térmico, de conceptos básicos en la parte térmica. Y después de esto vamos a parar un poquito, vamos a contestar otras preguntas que tenemos y seguimos con la parte ya final que para esta charla pues va a ser un compendio, ¿no es cierto?, del portafolio de productos de fiberglass y de ADL. El tema, bueno, ya vamos a hablar. En el tema ya contestamos unas preguntas que tenemos aquí bien interesantes. Vamos a ver esta parte térmica que es también bastante interesante. Nosotros trabajamos siempre con objetivos reales, con números, ¿no es cierto? Y tenemos como fuente Francia, nuestra base, pues obviamente Saint-Gobain, que continuamente hacen estudios, hacen estadísticas y verifican qué podemos trabajar en determinado momento, pues ya basados en la experiencia que tiene esta empresa que tiene pues más de 350 años en producción y en vida, ¿no? Hay una tabla que trabajamos, por ejemplo, y es el confort, la zona de confort, en donde por estadísticas y por pruebas que se han efectuado, más que todo en Europa, esa zona de confort en las diferentes estaciones, que se puede aplicar muy bien aquí en Colombia, va desde 18 hasta 22 grados centígrados. Y ese es un objetivo térmico que nosotros planteamos para diferentes tipos de proyectos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente lo que podemos ofrecer es confort térmico, obviamente confort acústico, y se puede lograr llegando de pronto a esos grados de temperatura dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra oficina, de 18 a 22 grados centígrados. Hay tres mecanismos que hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto?, para la transferencia térmica. Y los tres mecanismos son la convección, la conducción y la radiación. La convección es la energía que se transmite o que se transfiere por movimiento del aire. Cuando hay, por ejemplo, unos leños calientes con llama, uno coloca pues las manos en la parte de arriba y esa energía térmica que nosotros sentimos en las manos es a través de la convección. O sea, el aire caliente que se genera en esa llama va subiendo hacia las manos y el aire frío va quedando en la parte de abajo, en ese flujo de aire. Esa es la convección. La conducción es, por ejemplo, en esa misma llama, cuando utilicemos una barra metálica, la conducción se hace a través de esa barra metálica y va también desde la parte más caliente hacia la parte más fría, hacia nuestra mano. O sea, es una transferencia de energía por contacto, de la parte caliente hacia la parte fría. Y la radiación es la energía transferida que no requiere ningún tipo de material ni ningún tipo de elemento para su transferencia. Por ejemplo, el sol, la radiación. El sol se calienta a través del vacío, a través del espacio exterior. Entonces, la radiación, en nuestro caso, es cuando nosotros sentimos el calor del sol en nuestro cuerpo, pues viene realmente por este fenómeno, por este mecanismo que se llama radiación. Y, a su vez, esos tres mecanismos nosotros lo tenemos si tomáramos una foto de la frescasa, por ejemplo, de la fibra de vidrio, de cualquier tipo de fibra de vidrio, pues vamos a encontrar una serie de filamentos, uno encima de otro, uno al lado del otro, con diferentes espesores, con diferentes cavidades, y esas cavidades son las que van a atrapar la temperatura o van a atrapar el calor. Y los tres fenómenos que acabamos de hablar están
dentro de nuestro producto. Por ahí va a haber la conducción a través de los filamentos, a través de los filaments, como es la barra metálica, la convección, que es la energía que se transmite por el movimiento del aire. Entonces el aire entra a la fibra de vidrio y penetra, por ejemplo, el calor y va a salir hacia la parte. Y la radiación, pues que también se trabaja o se transfiere a través de los espacios que tenemos internamente, espacios de aire. Entonces, es muy importante porque esa radiografía que hablamos en este momento, esa fotografía de la fibra de vidrio, pues nos va a permitir realmente hacer el control térmico que podemos en determinado momento ofrecer con nuestros productos para sus proyectos. Bueno, hay dos temas, que es el factor K, que es básicamente la conductividad del producto o del sistema. Entre más bajo sea el número, entre más bajo sea el K, mejor va a ser la resistencia térmica. Y la resistencia térmica en números, ¿no es cierto? Entre mayor sea la resistencia térmica, mayor va a ser obviamente el paso de temperatura o el paso de calor. Entonces, por eso nosotros hablamos en Frescasa, por ejemplo, que es un R11, dependiendo del espesor, en 3 pulgadas y media, si es de 2 pulgadas y media a 8, y cada uno de nuestros materiales tiene una resistencia térmica determinada. Bueno, vamos a dejar un segundo ahí, vamos a mirar un poquito las preguntas. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, para prevenir el ruido de las motobombas, ¿cuál sería la mejor solución? Las motobombas o los hidroneumáticos que estábamos hablando anteriormente, pues son uno de los elementos, ¿no es cierto?, o de las circunstancias que encontramos en obra que son bien complicadas de solucionar, pero que tienen solución. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Es muy complejo porque realmente uno busca mucho conocer lo que habíamos hablado en fuente, la fuente que está produciendo, qué cantidad de ruido está produciendo, ¿no es cierto? Y cuál es la frecuencia que más está afectando. Pero para hacer un resumen, se pueden hacer bases fonoamortiguadas con productos, por ejemplo, concreto y en la mitad, 2 de concreto y en la mitad un producto nuestro que se llama Control BP para que haya un amortiguamiento. La CBP es un producto que viene en fibra de vidrio con membrana acústica, absorbe el ruido. El sitio donde está ubicado el hidroneumático debe ser encerrado, ¿no es cierto?, encapsulado con Black Theater, que es un producto en fibra de vidrio de densidad media de color negro. Debe ir en paredes, debe ir en cielos rasos. La tubería del hidroneumático debe ir también acondicionada con cañuelas. Ese es un resumen realmente. La puerta también tiene que ser tratada acústicamente, hay que hacer unas trampas de ruido cuando hay unas ventanas para el tema de ventilación, etcétera. Obviamente, esto lo podemos cambiar, este es un brochazo. La idea es que posteriormente a través de ADL nos vienen los proyectos, analizamos, los miramos y verificamos cuál es el tipo de solución específica para cada caso. Bueno, miremos otra pregunta. Dice, cuando el factor de conductividad térmica es alto, aparece en los catálogos, no es un buen aislamiento térmico y viceversa. Bueno, era lo que hablábamos ahorita del concepto básico de los aislamientos. Entre menor sea la conductividad térmica, ¿no es cierto?, mayor va a ser la resistencia térmica. O sea, un material o un sistema con una conductividad térmica baja va a ser mucho mejor que una conductividad térmica alta. ¿Correcto? Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué otra? Bueno, aquí nos comenta Gerardo González, dice, buena tarde. Gerardo, buena tarde. ¿Cuál es su recomendación para el aislamiento térmico hacia la cubierta para un apartamento de último piso en clima cálido? Habría que determinar si es un proyecto nuevo o es un proyecto ya construido, ¿no es cierto? Si es un proyecto ya construido, pues hay que trabajarlo por debajo de la cubierta y ojalá debajo de la haya un cielo raso y haya un espacio entre el cielo raso y la cubierta para poder colocar dentro de ese espacio un producto nuestro que se llama Frescasa con foil.
Adicionalmente a eso, la frescasa va a aportar, ¿no es cierto?, una resistencia térmica que va a solucionar en gran parte el problema, pero debe ser ayudada por una ventilación natural, una ventilación eh, asistida mecánica que debe ir, pues habría que mirar cada caso en particular, pero para que refresque ese plenum, ese espacio, debe entrar aire frío para el aire ya viciado sea sacado, por decirlo así, del espacio entre la cubierta y la fibra de vidrio. Esa frescasa y el esa frescasa con foil es importante porque el foil es una barrera corta vapor y nos va a evitar pues, que el vapor de agua penetre directamente a los apartamentos, a las oficinas. Mm, bueno, yo creo que hay otras formas de hacerlo para nueva, por ejemplo, se puede trabajar por la parte de arriba, por la placa, con productos como el roof, que es un producto de fibra de vidrio de alta densidad, con asfalto en la parte superior, con una barrera corta vapor y se impermeabiliza. Ese también es bastante bueno. Tienen factores de conductividad muy bajas, de 0.04, 0.035, resistencias térmicas, estamos hablando de 5 para arriba hasta 11. Inclusive si podemos colocar una frescasa doble que nos va a dar 18 centímetros, pues nos da una resistencia térmica de 11 que en determinado momento nos puede bajar temperaturas hasta un 10% o más, dependiendo de la hora del día y obviamente del sitio donde se va a instalar. Bueno, vamos a ver, hay muchas preguntas. Aquí Gerardo González, buena tarde Gerardo. Dice, ¿cuál es su recomendación para aislamiento térmico hacia la cubierta para un apartamento? Perdón, ya lo habíamos hablado, lo acabamos de hablar. Está Maribel Prieto. ¿Cuál es la vida útil de la frescasa? ¿Se acuerdan en el ciclo de vida de pronto de los productos nuestros? Realmente los productos en fibra de vidrio son productos inocuos que no se van a dañar por, por algo normal. O sea, si un producto está encima de una cubierta o está debajo de la cubierta, y encima de un cielo raso, pues no va a tener ningún tipo de problema con el tiempo. El producto dura lo que dura la obra. Esa es la verdad. Si le cae agua es otro tema, ¿no es cierto? Si de pronto manipulación y desprendimiento es otro tema. Pero si el producto está solito, no tiene problema, no hay agentes externos que lo afecten, va a durar lo que dura la obra. Bueno, Kelly Joana Castillo, hola. Kelly dice, ¿en qué uso se utiliza la frescasa con foil de aluminio? Ya lo hablamos, es barrera corta vapor. El foil se utiliza más que todo cuando hay cambios de temperatura demasiado extremos, por ejemplo, en un espacio donde hay una cava refrigerada contra una zona de 20, 22 grados centígrados contra una zona de los 10 grados centígrados, ese foil de aluminio nos va a evitar la condensación. Vladimir González nos dice, ¿nos podrías por favor ampliar sobre sus productos y construcción LEED, por favor? Bueno, este es un tema bien interesante, pero realmente no te lo voy a contestar aquí porque es un tema que nos va a demorar mucho tiempo. Afortunadamente, si tú entras a www.isover.com.co documentos, vas a encontrar todo el tema de LEED para cada uno de los sistemas, inclusive las EPDs, la documentación de especificación para cada uno de ellos. Entonces, no te lo puedo contestar porque son más de 30 referencias, entonces habría que mirar qué referencia, pero entra por favor a la página web. Bueno, aquí, entre más densidad tenga la lana de vidrio, aísla más. Este es un tema un poquito complicado. ¿Por qué? Porque la densidad, ¿no es cierto?, no es que te vaya a dar mucho mayor aislamiento. Nosotros trabajamos productos hasta 96 kilos por metro cúbico. Obviamente es muy diferente un producto como la frescasa que tiene más o menos 16 kilos por cúbico a un producto como la Acustifibra o el Acoustic Control BP que tiene más de 100 kilos por metro cúbico. Pero obviamente el tipo de producto se instala o se coloca dependiendo de la fuente sonora. Entonces, no es que vayas a colocar una Acoustic Control BP para aislar la sala de reunión contra el auditorio porque aísla más. Esa no es la idea. Poder colocar el producto justo, ¿no es cierto?, para tu caso. Entonces, entre mayor densidad hay
hay un poco más de control del ruido, pero en estos casos nuestros, en la parte, digamos, arquitectónica, pues no va a hacer mucho la diferencia. Habría que mirarla para cada caso. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí Albeniz Hernández Aguirre nos habla acerca de que si le cae agua a la frescasa, pues ya hablamos, tiene problemas obviamente porque, bueno, los productos de fibra de vidrio son microscópicos, todos, pero no tiene cómo salir el producto, el agua del producto, obviamente va a tener mucho inconveniente. O sea, cualquier material, cualquier tipo de material que le quede agua, pues va a tener problemas porque va a bajar su capacidad, en este caso acústica y térmica. Entonces hay que solucionar el problema de agua y si es necesario sacar la lámina de frescasa, dejarla al sol, que se, que se seque y volverla a instalar. Sandra Sánchez dice la frescasa de 3,5 es para cielos rasos o para muros, para los dos. Se utilizan para los dos, pero hay que verificar cuál es la necesidad porque la frescasa sola en muchos casos no va a funcionar. Hay que colocar otros productos. Gerardo González, siguiendo con el tema de frescasa de aluminio entre el cielo y la teja, ¿el foil se pone hacia abajo o hacia arriba? Hacia la parte de mayor temperatura, o sea, hacia arriba. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre Isover Arena y Frescasa? Isover Arena es un producto que tiene un poco más de densidad. O sea, en la Frescasa tiene más o menos 16 kilos por metro cúbico. El Isover Arena tiene más o menos 22 kilos por metro cúbico. Cuando uno y cuando el otro, depende también del tipo de frecuencia de la fuente. O cuando quieren manipular un poco más fácil el producto dependiendo del proyecto, que sean alturas demasiado altas, por decir algo, o que el instalador no le guste mucho la frescasa porque la densidad no le da para que se pueda manipular. Entonces, el Isover Arena. Depende, hay temas de gustos y temas también técnicos. Bueno, en la última pregunta, ya vamos a terminar. Dice Isaac, es en un apartamento cerca al mar, el cuarto de bombas está encima del último piso. Mi pregunta es, nosotros aplicamos poliuretano inyectado por debajo de la placa y después instalamos frescasa de 3,5 con foil y luego yeso cartón de 5/8. ¿Estuvo sobrecargado de materiales esta actividad? Pues es una muy buena especificación, ¿no? La resistencia térmica que es muy alta. Habría que determinar cuál es el objetivo en este caso, cuál es el objetivo de resistencia térmica y de control de temperatura, pero esta es una muy buena especificación. Bueno, muchas gracias. Hasta vamos a contestar las preguntas. Vamos a realizar una próxima charla con los productos LED. Creo que pues, fue una buena actividad. Espero que les haya servido. Nuevamente, muchas gracias a los participantes. Queremos invitarlos el día de mañana a las 11 de la mañana. Tenemos una charla similar en nuestra página de Facebook. Por favor, si quieren entrar, 11 de la mañana, allá los voy a esperar. Tengan las preguntas listas. Ya saben más o menos cómo es el procedimiento. Vamos a ver si podemos de pronto proyectar unas diapositivas, que sería también sería pues muy interesante. Muchísimas gracias a todos y gracias por venir nuevamente.